Yo destruí mi matrimonio con mis propias manos. Y lo peor de todo es que no me arrepiento. Ahora, sentada en esta terraza que da al mar, con 62 años cumplidos y el cabello plateado que ya no me molesto en teñir, puedo decir esa verdad en voz alta. Destruí 30 años de matrimonio, arrastré mi nombre por el lodo de este pueblo pequeño donde todos se conocen, y le di a las señoras del mercado material de chisme para el resto de sus vidas. Y si pudiera volver atrás, sabiendo todo lo que sé ahora, lo haría de nuevo. Pero déjame explicarte cómo llegué aquí. Porque nada en esta vida es tan simple como parece desde afuera. Mi casa huele a café recién hecho todas las mañanas. Es un ritual que mantengo desde hace 40 años, incluso ahora que vivo sola. Me levanto a las 6, cuando la luz todavía es tímida y el pueblo apenas comienza a despertar. Preparo el café en la misma cafetera italiana que compré cuando me casé, y me siento en esta terraza a ver cómo el sol se levanta sobre el océano. La soledad tiene un sonido particular. No es silencio exactamente. Es el crujir de la casa vieja, el canto de los pájaros que anidan en el tejado, el rumor constante del mar. Es el espacio donde deberían estar las voces de otras personas, lleno ahora solo con mis propios pensamientos. Vivo en una casa demasiado grande para una mujer sola. Tiene 4 habitaciones que ya no uso, un comedor donde la mesa está siempre puesta para una sola persona, y un jardín que antes mantenía impecable pero que ahora dejo crecer un poco salvaje. Me gusta así. Hay algo honesto en dejar que las cosas sean lo que quieren ser, sin forzarlas a encajar en una imagen perfecta. Mis hijos me llaman cada domingo. Bueno, 2 de ellos lo hacen. El mayor, mi hijo Javier, dejó de hablarme hace 3 años. No lo culpo. Lo que hice destrozó su imagen de mí, de su padre, de nuestra familia. A veces es más fácil cortar el contacto que reconstruir sobre ruinas. Ana, mi hija del medio, me llama pero escucho el peso en su voz. Ese tono de obligación, de hija cumpliendo con su deber. Me pregunta cómo estoy, si necesito algo, me cuenta de sus hijos. Conversaciones superficiales que flotan sobre todo lo que realmente querríamos decirnos. Solo mi hija menor, Sofía, me habla de verdad. Ella viene a visitarme, se sienta en esta terraza conmigo, y a veces dice, mamá, cuéntamelo otra vez. Cuéntame qué pasó de verdad. Y yo se lo cuento, una y otra vez, porque ella es la única que quiere entender en lugar de solo juzgar. Los vecinos me saludan en la calle, pero ya no me invitan a sus casas. Está bien. He aprendido que hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. Puedes estar rodeada de gente y sentirte invisible. Puedes estar sola en una casa frente al mar y sentirte, finalmente, en paz contigo misma. Hay un cajón en mi habitación que no he abierto en meses. Dentro está mi álbum de bodas, fotografías de 30 años de matrimonio, cartas de amor amarillentas, recuerdos de una vida que ya no existe. A veces pongo mi mano sobre ese cajón y siento el peso de todo lo que hay dentro. Pero no lo abro. Todavía no. Quizás algún día pueda mirar esas fotografías sin sentir esa mezcla extraña de nostalgia y rabia que me aprieta el pecho. Cada martes voy al mercado. Compro verduras frescas, pan del día, pescado que los hombres del pueblo traen por la mañana. Las señoras en los puestos me atienden con una cortesía fría. Me venden sus productos, cuentan mi dinero, me dan las gracias. Pero sus ojos dicen otras cosas. Sus ojos dicen, sabemos lo que hiciste. Sabemos quién eres realmente. Y tienen razón. Saben quién soy. Pero no saben por qué llegué a ser esta persona. Las tardes son las más difíciles. Entre las 3 y las 6, cuando el calor aprieta y el pueblo se queda quieto, me enfrento al tiempo que se estira interminablemente. A veces leo. A veces simplemente me siento y dejo que los recuerdos lleguen, como olas que no puedes detener. Hay una fotografía en mi mesa de noche. Es de hace 5 años, antes de que todo explotara. Estoy en medio, rodeada de mis 3 hijos y sus familias. Mi esposo, Roberto, está a mi lado con su brazo sobre mis hombros. Todos sonreímos. Una familia perfecta. Una mentira perfecta. Miro esa fotografía y me pregunto cuándo empezó todo a pudrirse.
Si hubo un momento exacto, un día específico donde tomamos el camino equivocado. O si fue gradual, tan lento que no nos dimos cuenta hasta que ya era demasiado tarde para volver atrás. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio. Al momento donde mi vida todavía tenía sentido. Conocí a Roberto cuando tenía 23 años. Yo trabajaba como secretaria en una empresa de construcción, y él era el nuevo ingeniero que todos admiraban. Llegó con su sonrisa fácil, sus ojos oscuros que parecían ver a través de ti, y esa confianza que solo tienen los hombres que saben exactamente quiénes son y hacia dónde van. Me enamoré como se enamoran las mujeres jóvenes que no saben todavía que el amor no es suficiente. Me enamoré de su risa, de la manera en que decía mi nombre, de cómo me miraba como si fuera la única mujer en cualquier habitación. Me enamoré de la promesa de lo que podríamos ser juntos. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo donde él había crecido. Yo llevaba el vestido de mi madre, ajustado a mi medida, con encaje en las mangas y un velo que mi abuela había bordado a mano. Roberto llevaba un traje azul oscuro que le hacía ver mayor, más serio, más permanente. Recuerdo la sensación de su mano sosteniendo la mía frente al altar. Firme. Segura. Como si me estuviera anclando a algo sólido después de años de flotar a la deriva. Cuando dijo sus votos, su voz era clara, sin vacilación. Para siempre, dijo. En las buenas y en las malas. Y yo le creí. Dios, como le creí. Construimos nuestra vida con cuidado, como se construye una casa ladrillo a ladrillo. Él trabajaba largas horas, escalando en su empresa, haciendo los contactos necesarios, ganándose el respeto de hombres más viejos y experimentados. Yo dejé mi trabajo cuando nació Javier, como se esperaba entonces de las mujeres decentes. Me convertí en ama de casa. En madre. En esposa. En todas esas palabras que definen a una mujer por su relación con otros. Nuestra casa era modesta al principio. 2 habitaciones, una cocina pequeña, un jardín del tamaño de una sábana. Pero era nuestra. Yo la llenaba de flores frescas cada semana, cocinaba las comidas favoritas de Roberto, mantenía todo limpio y ordenado. Jugaba mi papel a la perfección. Los domingos íbamos a la playa. Roberto llevaba a Javier sobre sus hombros, el niño gritando de alegría, y yo caminaba detrás con la canasta del almuerzo, sintiéndome completa. Esto es la felicidad, pensaba. Esta es la vida que se supone que debemos vivir. Cuando nació Ana, nos mudamos a una casa más grande. El negocio de Roberto iba bien. Muy bien. Empezó a trabajar en proyectos más grandes, viajaba ocasionalmente, traía a casa bonos y aumentos que nos permitían vivir cada vez más cómodamente. Yo decoraba la casa nueva con cuidado. Elegía cortinas que combinaran con los muebles, plantas para el jardín que crecía más amplio, cuadros para las paredes que reflejaban la imagen de lo que éramos o de lo que pensábamos que éramos. Una familia en ascenso. Una pareja sólida. Un futuro brillante. Las noches eran mi momento favorito. Después de acostar a los niños, Roberto y yo nos sentábamos en el sofá. Él me contaba de su día, de los proyectos en los que trabajaba, de las complicaciones y los triunfos. Yo le hablaba de los niños, de las pequeñas cosas que llenaban mis días. Veíamos televisión con sus manos en mi cabello, o simplemente permanecíamos en silencio, cómodos en la presencia del otro. Había una canción que Roberto me cantaba cuando estábamos solos. Desafinaba terriblemente, lo cual me hacía reír, y él se reía también. Bésame, bésame mucho, cantaba, y me besaba el cuello, los hombros, la frente. Como si fuera el último día de nuestras vidas. Esos recuerdos ahora me duelen físicamente. Como si fueran vidrios enterrados en mi pecho que se clavan más profundo cada vez que respiro.
Cuando nació Sofía, ya vivíamos en la casa frente al mar. La casa donde vivo ahora, pero que entonces estaba llena de voces y risas y vida. Roberto había logrado su sueño. Era socio en su empresa, respetado en el pueblo, admirado por su éxito. Yo había logrado mi sueño también, pensaba. 3 hijos hermosos y sanos. Un esposo exitoso que me amaba. Una casa que era la envidia de nuestros amigos. Seguridad económica. Estabilidad. Todo lo que una mujer de mi generación debía aspirar a tener. Organizaba cenas para los socios de Roberto y sus esposas. Me esmeraba en cada detalle. La mesa perfectamente puesta, la comida exquisita, mi apariencia impecable. Las otras esposas me miraban con una mezcla de admiración y envidia. Tienes tanta suerte, me decían. Roberto es un hombre tan maravilloso. Sí, respondía yo. Soy muy afortunada. Y en ese entonces, lo creía de verdad. Los cumpleaños de los niños eran eventos elaborados. Decoraciones temáticas, pasteles hechos en casa, juegos organizados con premios para todos. Roberto se disfrazaba de payaso o de superhéroe, haciendo reír a los niños hasta que les dolía el estómago. Era buen padre. Eso nunca lo pude negar, ni siquiera después. Con sus hijos, era genuino. Los aniversarios eran sagrados para nosotros. Cada año, Roberto me llevaba al mismo restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita. Pedíamos la misma comida, nos sentábamos en la misma mesa si estaba disponible, y brindábamos por otro año juntos. Por muchos más, decía él, levantando su copa. Por siempre, respondía yo. 20 aniversarios celebramos así. 20 veces brindamos por el futuro. 20 veces pensé que teníamos algo inquebrantable. Pero las grietas ya estaban ahí. Tan finas que no las podía ver. O quizás no quería verlas. Roberto empezó a viajar más. Proyectos en otras ciudades, me explicaba. Reuniones importantes con clientes potenciales. Necesitaba estar presente, construir relaciones, asegurar el futuro de nuestra familia. Lo entendía. Era el precio del éxito. Las llamadas telefónicas nocturnas desde hoteles en ciudades distantes. Su voz cansada pero amorosa. Te extraño, decía. Cuenta los días hasta que vuelva. Y yo también los contaba, marcando en el calendario cada día que pasaba hasta su regreso. Cuando volvía, traía regalos. Para los niños, juguetes y ropa. Para mí, perfumes caros, joyería delicada, ropa elegante. Me abrazaba en la puerta, enterrando su rostro en mi cabello. Hueles a hogar, decía. Ahora me pregunto de qué olería él cuando regresaba. Si yo hubiera prestado atención, si hubiera acercado mi rostro a su cuello y realmente inhalado, ¿qué hubiera detectado? Pero no lo hice. Confiaba ciegamente. Los niños crecían. Javier en la universidad, estudiando ingeniería como su padre. Ana con novio serio, hablando de matrimonio. Sofía todavía en la secundaria, llena de sueños y planes. Y yo, en mis 50, empezando a sentir que mi propósito se desvanecía con cada hijo que ya no me necesitaba de la misma manera. Una noche, no recuerdo exactamente cuándo, miré a Roberto mientras dormía. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando su rostro. Lo había visto dormir miles de noches. Conocía cada línea de su rostro, cada gesto, cada respiración. Pero esa noche, algo me hizo sentir como si estuviera mirando a un extraño. Me levanté y fui a la cocina. Preparé té que no tomé. Me quedé mirando por la ventana a la oscuridad del mar. Y tuve un pensamiento que me asustó, no sé si soy feliz. No sé si alguna vez lo he sido realmente, o si solo he estado representando un papel durante 30 años. Lo empujé de mi mente. Esos pensamientos eran peligrosos. Esos pensamientos desestabilizaban. Yo tenía una buena vida. Un buen marido. Una buena familia. No tenía derecho a sentirme vacía. Pero el vacío no se llenaba. Crecía. Roberto cumplió 55. Organizamos una fiesta grande.
Amigos, familia, socios de trabajo. Todos celebrando al hombre exitoso, al padre orgulloso, al esposo devoto. Él dio un discurso, agradeció a todos por venir, y luego me miró. Pero nada de esto tendría sentido sin mi esposa, dijo. Ella ha sido mi roca, mi apoyo, la razón por la que he podido lograr todo lo que he logrado. Levantó su copa hacia mí. Por ti, mi amor. Todos aplaudieron. Yo sonreí. Pero por dentro, algo se rompió. Porque me di cuenta de que me estaba describiendo como un objeto. Una roca. Un soporte. Algo útil pero inanimado. Y yo había aceptado ese papel sin cuestionar si era suficiente para mí. Esa fue la noche que todo empezó a cambiar, aunque todavía no lo sabía. 2 meses después de la fiesta, encontré el recibo en el bolsillo de su saco. Un recibo de un restaurante en una ciudad donde supuestamente había estado en viaje de negocios. Nada extraño en eso, excepto que la cuenta era para 2 personas. Y el monto incluía una botella de vino que yo sabía que Roberto solo pedía en ocasiones especiales. Lo guardé en mi bolsillo. No dije nada. Pero empecé a prestar atención. Los viajes se volvieron más frecuentes. 3, 4 veces al mes. A veces solo por 2 días, otras veces por una semana completa. Siempre con explicaciones lógicas, siempre con llamadas nocturnas para desearme buenas noches. Pero algo había cambiado en su forma de tocarme. Cuando estaba en casa, sus besos se sentían obligatorios. Sus abrazos, distraídos. Hacíamos el amor, pero ya no hacíamos conexión. Yo era un cuerpo familiar en la cama, pero su mente estaba en otro lugar. Empecé a revisar sus cosas. Odiaba hacerlo, odiaba en quién me estaba convirtiendo. Pero el miedo era más fuerte que la vergüenza. Busqué en sus bolsillos, en su maletín, en sus cajones. No encontré nada concreto. Solo pequeños detalles que podrían no significar nada. O que podrían significarlo todo. Un arete que no era mío, encontrado en su coche. Demasiado moderno para mi estilo, demasiado joven. Un arete, me dijo cuando pregunté. No tengo idea de dónde salió. Tal vez de algún cliente. Las mujeres se suben a mi coche todo el tiempo para reuniones. Una llamada que entró mientras él estaba en la ducha. Un número sin nombre. Contesté. Hola. Silencio del otro lado. Luego, una voz de mujer. Disculpe, número equivocado. Y colgó. Le pregunté después. ¿Quién era? Él revisó su teléfono con expresión confundida. No sé, de verdad. Probablemente spam o un cliente nuevo que consiguió mi número. Explicaciones razonables para todo. Y yo quería creerlas. Dios, como quería creerlas. Porque la alternativa era demasiado dolorosa para contemplar. Pero mi cuerpo sabía lo que mi mente se negaba a aceptar. Empecé a perder peso sin intentarlo. No podía dormir. Me despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, mirando a Roberto dormir pacíficamente, preguntándome qué secretos guardaba detrás de esos párpados cerrados. Mis amigas notaron el cambio. ¿Estás bien?, preguntaban. ¿Te ves cansada? Estoy bien, mentía. Solo un poco estresada. Las cosas con los niños, ya sabes. Pero no sabían. Nadie sabía sobre el miedo constante que había hecho nido en mi pecho. El terror de confirmar lo que sospechaba. El pánico de que mi vida, tal como la conocía, estaba construida sobre arena movediza. Una noche, Roberto llegó tarde de nuevo. Tráfico, dijo. ¿Problemas en la hora? Necesitaba supervisar personalmente. Me besó en la frente, fue directo a la ducha. Y yo me quedé en la cocina, con la cena enfriándose en los platos, sintiendo que algo fundamental se estaba desintegrando dentro de mí. Cuando salió de la ducha, le serví la cena. Comimos en silencio. El reloj en la pared marcaba los segundos. Cada tic era un pequeño martillazo en mi cabeza. Necesitamos hablar, dije finalmente. Él levantó la vista, sorprendido. ¿Sobre qué?
Sobre nosotros. Sobre tú y yo. Siento que ya no estás aquí realmente, incluso cuando estás en casa. Suspiró. Esa expresión de cansancio que los hombres ponen cuando sus esposas están siendo irracionales. Estoy trabajando duro, por nosotros, por esta familia. Lo sabes. Es una época exigente. No es solo el trabajo, insistí. Es algo más. Siento que me estás ocultando algo. Sus ojos se endurecieron. ¿Qué me estás acusando exactamente? No te estoy acusando de nada. Solo te estoy diciendo lo que siento. Bueno, pues estás equivocada, dijo, levantándose de la mesa. Estoy cansado de estas conversaciones. Estoy cansado de que cada vez que llego a casa tengas alguna queja nueva. Yo no estoy quejándome, protesté. Estoy tratando de salvarnos. No hay nada que salvar, respondió. Todo está bien. Eres tú la que está creando problemas donde no los hay. Se fue a la cama. Yo me quedé en la cocina, temblando. Dudando de mí misma. Tal vez tenía razón. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez el problema era yo, no él. Esa es la peor parte de la traición, descubrí después. No es solo lo que te hacen. Es como te hacen dudar de tu propia percepción de la realidad. Como te convencen de que estás loca por confiar en tus instintos. Pero yo no estaba loca. Lo descubrí 3 semanas después, de la manera más mundana posible. Su teléfono quedó en la mesa mientras él estaba en la ducha. Sonó. Un mensaje de texto. Yo no iba a mirarlo. De verdad que no iba a hacerlo. Pero la pantalla se iluminó, y la vista previa del mensaje era visible sin siquiera desbloquearlo. Te extraño. ¿Cuándo vuelves? No había nombre. Solo un corazón rojo. Y de repente, todo el aire salió de mis pulmones. El mundo se inclinó. Tuve que sentarme antes de caerme. Mis manos temblaban cuando tomé el teléfono. No sabía su contraseña. Había cambiado de contraseña hacía meses, me di cuenta. Antes siempre era la fecha de nuestro aniversario. Intenté esa. No funcionó. Intenté los cumpleaños de los niños. Nada. Intenté la fecha de su cumpleaños. Nada. Escuché el agua de la ducha detenerse. Lo dejé en la mesa exactamente donde estaba. Subí las escaleras con piernas de gelatina. Me metí en la cama. Cerré los ojos. Fingí dormir. Él salió del baño, tomó su teléfono. Escuché el sonido de sus dedos en la pantalla. Respondiendo, probablemente. Diciéndole que volvería pronto. Diciéndole que la extrañaba también. Se metió en la cama a mi lado. Olía a jabón y a mentiras. Buenas noches, susurró, besando mi hombro. No respondí. Mantuve los ojos cerrados. Fingí un sueño profundo mientras por dentro me estaba desmoronando. Esa fue la noche más larga de mi vida. Cada segundo era una eternidad. Cada respiración de Roberto a mi lado era un recordatorio de que el hombre que conocía ya no existía. O quizás nunca había existido realmente. Cuando amaneció, él se levantó como siempre. Se duchó, se vistió, desayunó. Todo normal. Todo una mentira perfectamente ejecutada. Me besó en la frente antes de irse. Nos vemos esta noche. Sí, dije. Nos vemos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, vomité. Corrí al baño y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Luego me senté en el piso del baño, abrazando el inodoro, llorando tan fuerte que me dolía el pecho. 30 años. 30 años de mi vida con este hombre. 30 años construyendo una familia, un hogar, una vida juntos. Y él tenía a alguien más. Había alguien más que recibía sus mensajes de texto, su tiempo, su atención. Alguien más que conocía partes de él que yo ya no conocía. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Eventualmente, las lágrimas se secaron. Me levanté. Me miré en el espejo. Tenía 53 años. Arrugas en la frente, en los ojos, alrededor de la boca.
canas que teñía religiosamente. Un cuerpo que había dado a luz 3 hijos y que mostraba las marcas de ello. Ya no era joven. Ya no era la mujer de la que Roberto se había enamorado. Y pensé, claro. Claro que encontró a alguien más. Alguien más joven, más bonita, sin el peso de décadas de rutina y obligaciones. Alguien que lo hacía sentir joven de nuevo, poderoso, deseado. Pero luego otro pensamiento llegó. Más fuerte. Más peligroso. Que se joda. Que se joda él por hacerme esto. Por hacernos esto. Por tirar a la basura 30 años por un revolcón con alguien que probablemente no sabía ni siquiera que existíamos nosotros. Por convertirme en la típica esposa engañada, la mujer invisible de mediana edad que ya no es suficiente. La rabia fue como fuego en mis venas. Ardiente. Purificadora. Y con la rabia vino algo que no había sentido en años. Claridad. No iba a confrontarlo. No todavía. Porque sabía exactamente qué pasaría. ¿Negaría? ¿Se enojaría? Me acusaría de ser paranoica, controladora, irracional. Me haría sentir culpable por siquiera sospechar. Y yo, débil por la costumbre de décadas de complacencia, probablemente le creería. No. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar absolutamente segura. Y luego necesitaba decidir qué iba a hacer con esa certeza. Llamé a mi hija Ana. Necesito que me hagas un favor, dije. Necesito que me enseñes cómo funcionan estas cosas de rastrear teléfonos, de revisar correos electrónicos, de encontrar información. Mamá, dijo ella, alarmada. ¿Qué está pasando? Solo enséñame, pedí. Por favor. Y ella lo hizo. Vino a la casa esa tarde. Me mostró aplicaciones, trucos, formas de encontrar lo que necesitaba encontrar. Me miró con preocupación todo el tiempo, pero no preguntó más. Creo que ya sabía. Las hijas siempre saben. Me tomó 2 semanas. 2 semanas de investigación cuidadosa, de revisar cada detalle, de seguir cada pista. Y lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. No era una aventura reciente. Había estado viéndola durante 3 años. 3 años de mentiras, de viajes de negocios inventados, de llamadas susurradas cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Se llamaba Daniela. Tenía 32 años. Trabajaba en una de las empresas con las que Roberto hacía negocios. Era bonita, joven, exitosa. En las fotos que encontré en su cuenta privada de redes sociales, ella y Roberto se veían felices. Él la abrazaba de la manera en que solía abrazarme a mí. La miraba de la manera en que solía mirarme a mí. Había fotos de viajes juntos. Lugares que yo reconocía de sus supuestos viajes de negocios. Restaurantes donde supuestamente cenaba con clientes. Hoteles donde supuestamente se quedaba solo. Encontré correos electrónicos. Cientos de ellos. Palabras de amor que me partieron el corazón no porque fueran particularmente elocuentes, sino porque eran las mismas palabras que él me había dicho a mí hace décadas. Eres mi luz. Eres mi razón para levantarme cada mañana. No puedo imaginar mi vida sin ti. Frases recicladas. Amor de segunda mano. Como si ni siquiera hubiera tenido la decencia de inventar algo nuevo para ella. Había planes para el futuro. Conversaciones sobre cuándo podría dejar a su esposa sin que sus hijos sufrieran tanto. Cálculos sobre cuánto le costaría el divorcio, si valdría la pena económicamente. Discusiones sobre si ella podría esperar un poco más, solo hasta que Sofía terminara la universidad. Yo era un problema logístico. Un obstáculo en su camino hacia la felicidad. Algo que había que resolver con el menor daño colateral posible. Cuando terminé de leer todo, me senté en silencio. El dolor inicial se había transformado en algo más frío. Más calculado. Una furia helada que me llenaba desde adentro. Y fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Si Roberto podía destruir nuestro matrimonio sin remordimientos, yo también podía. Si él podía vivir una vida doble, mentir sin pestañear, planear un futuro sin mí mientras seguía durmiendo en mi cama,
entonces yo también tenía derecho a actuar según mis propios intereses. No iba a quedarme como la esposa dolida, esperando a que él decidiera cuándo y cómo terminar conmigo. No iba a ser la víctima pasiva de su traición. Iba a tomar control de mi propia vida, de mi propia narrativa. Iba a vengarme. Pero no de la manera obvia. No confrontándolo, no haciendo una escena, no destruyendo sus cosas o exponiendo su aventura ante el mundo. ¿Eso es lo que él esperaría? Eso es lo que probablemente hasta tenía planeado manejar. No, mi venganza sería más elegante, más devastadora, más personal. Conocí a Ricardo 2 semanas después. Fue en el banco, de todas las maneras mundanas posibles. Yo estaba tratando de entender unos documentos financieros, preparándome para lo que sabía que eventualmente sería un divorcio complicado. Necesitaba saber exactamente qué teníamos, dónde estaba, cómo protegerme. Él estaba en la fila detrás de mí. Un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello completamente blanco, traje impecable, y una presencia que hacía que la gente lo notara. Cuando el empleado del banco me estaba explicando algo que claramente no entendía, Ricardo se inclinó ligeramente. Disculpe, dijo con voz suave pero firme. Si me permite, creo que lo que están intentando decir es esto. Y me explicó en términos simples lo que el empleado del banco no podía o no quería clarificar. Le agradecí. Él sonrió. Esa sonrisa cambió algo en mí. No era seductora. No era manipuladora. Era simplemente amable. La sonrisa de un hombre que había aprendido que la verdadera elegancia está en hacer que otros se sientan cómodos. Después, en el estacionamiento, nos encontramos de nuevo junto a nuestros coches. Es un día hermoso, comentó, mirando el cielo. Sería una lástima desperdiciarlo encerrados en oficinas y bancos. Miré el cielo. Era hermoso. Cuando había dejado de notar ese tipo de cosas. Sí, concordé. Sería una lástima. Hay una cafetería cerca, dijo. Preparan el mejor café de la ciudad. Si no tiene otros compromisos, me encantaría invitarla. Debí decir que no. Debí agradecerle cortésmente e irme a casa, a mi vida de mentiras y traiciones. Pero algo en mí, algo que había estado dormido durante años, despertó. Me encantaría, dije. Nos sentamos en esa cafetería durante 3 horas. Hablamos de todo y de nada. Me contó sobre su vida. Era viudo. Su esposa había muerto 5 años atrás después de una larga batalla contra el cáncer. No había querido salir con nadie desde entonces. Todavía usaba su anillo de matrimonio. Tenía 2 hijos adultos que vivían en otras ciudades. Era dueño de varias propiedades en el pueblo y los alrededores. No porque fuera ambicioso, explicó, sino porque después de que su esposa murió, necesitaba mantenerse ocupado. Necesitaba proyectos que llenaran los días vacíos. Había algo profundamente honesto en la manera en que hablaba. No presumía de su dinero, aunque era claro que tenía mucho. No intentaba impresionarme. Solo compartía su historia de la misma manera en que yo, gradualmente, empecé a compartir la mía. No le conté todo. No le mencioné la aventura de Roberto ni mis planes de venganza. Pero le hablé de la soledad dentro del matrimonio. Del sentimiento de ser invisible. De despertar un día y darte cuenta de que eres una extraña en tu propia vida. Él escuchó sin interrumpir. Sin ofrecer soluciones o consejos no solicitados. Solo escuchó. Y fue tan refrescante, tan inesperado, que me encontré diciéndole cosas que no había admitido ni siquiera ante mí misma. Cuando nos despedimos, intercambiamos números. Por si necesita más ayuda con asuntos del banco, dijo con una sonrisa que ambos sabíamos no era solo sobre el banco. Gracias, dije. Y lo digo en serio. Gracias por esta tarde. El placer fue todo mío, respondió. Esa noche, Roberto llegó tarde de nuevo. Tráfico, dijo. Siempre tráfico. Siempre excusas. Cenamos en silencio. Él revisaba su teléfono constantemente. Probablemente mensajeándose con Daniela. Yo comía mi comida y pensaba en Ricardo. En su amabilidad.
en cómo me había hecho sentir vista. No me sentía culpable. Debería, quizás. Pero no lo hacía. Si Roberto podía construir toda una relación paralela, yo podía tomar un café con un extraño interesante. Ricardo me llamó al día siguiente. Me gustaría invitarla a cenar, si le parece bien. Dudé solo un segundo. Luego, me encantaría. Esa cena fue el comienzo de algo que no había planeado. Había pensado que quizás podría usar a Ricardo de alguna manera para mi venganza. Hacerle sentir a Roberto los celos que yo sentía. Demostrarle que yo también era deseable, que yo también tenía opciones. Pero con Ricardo, algo más comenzó a florecer. Algo genuino. Algo que no tenía nada que ver con Roberto y todo que ver conmigo. Me cortejó de la manera anticuada. Cenas en restaurantes elegantes. Paseos por la playa. Conversaciones que duraban hasta tarde. Me enviaba flores, no rosas rojas cliché, sino mis flores favoritas que había mencionado casualmente en una conversación. Prestaba atención a los detalles. Recordaba las cosas que yo decía. Me preguntaba mi opinión y realmente escuchaba la respuesta. Hablábamos de libros, de política, de filosofía, de nuestros sueños frustrados y nuestros arrepentimientos. Me trataba como una persona completa, no solo como la esposa de alguien o la madre de alguien. Por primera vez en décadas, me sentía viva. Nos tomó 6 semanas antes de que nuestra relación se volviera física. Yo estaba aterrorizada. Mi cuerpo de 53 años con todas sus imperfecciones. Las estrías del embarazo. La piel que ya no era firme. El peso extra que nunca logré perder completamente. «Eres hermosa», susurró Ricardo la primera vez que me vio sin ropa. Y lo dijo con tal convicción que casi le creí. Hicimos el amor despacio, con cuidado, aprendiendo el cuerpo del otro como se aprende un nuevo idioma. No fue perfecto. Fue nervioso y a veces torpe. Pero fue genuino. Fue conexión real. Fue lo opuesto a los encuentros mecánicos que Roberto y yo habíamos tenido en los últimos años. Después, acostada en sus brazos en el hotel donde nos habíamos encontrado, lloré. No de tristeza, sino de liberación. De toda la tensión que había estado cargando. De la validación de sentirme deseada de nuevo. Él me sostuvo sin preguntar nada. Solo me sostuvo hasta que las lágrimas se secaron. Empecé a tener una doble vida. Igual que Roberto. La ironía no se me escapaba. Durante el día, era la esposa perfecta. Cocinaba, limpiaba, mantenía las apariencias. Cuando Roberto estaba en casa, jugaba mi papel sin fallar. Pero cuando él estaba en sus viajes de negocios, yo también tenía mis planes. Veía a Ricardo. Pasábamos días enteros juntos. Me llevaba a su casa en la montaña, un lugar hermoso lleno de ventanas y luz. Cocinábamos juntos. Leíamos. Hablábamos. ¿Hacíamos el amor? Existíamos en una burbuja donde el resto del mundo no importaba. Por primera vez en años, era feliz. Genuinamente feliz. Y eso me asustaba porque significaba que había estado profundamente infeliz durante mucho tiempo sin siquiera admitirlo. Ricardo sabía que estaba casada. Se lo dije desde el principio. Y él, increíblemente, lo aceptó. No porque quisiera ser el otro hombre, sino porque entendía que las cosas complicadas no se resuelven de un día para otro. Si algún día estás lista para dejarlo, dijo, estaré aquí. Pero si nunca lo haces, también entenderé. Solo quiero que sepas que mereces ser feliz. Mereces ser amada de la manera correcta. Esas palabras me partieron y me sanaron al mismo tiempo. Los meses pasaron. Yo dividía mi vida entre 2 mundos. Con Roberto, la rutina familiar y la mentira constante. Con Ricardo, la pasión renovada y la honestidad brutal. ¿Era agotador? Era insostenible. Pero no podía parar. Roberto no notó nada. Estaba tan absorto en su propia aventura que no prestaba atención a los cambios en mí. No notó que había perdido peso, que me arreglaba más, que sonreía con más frecuencia. No notó que ya no le preguntaba sobre sus viajes,
que ya no parecía preocuparme cuando llegaba tarde. Estaba demasiado ocupado viviendo su mentira para ver que yo estaba viviendo la mía. Y luego, todo explotó. Fue en la boda de un sobrino. Una reunión familiar grande donde todos estarían presentes. Roberto y yo llegamos juntos, la pareja modelo. Sonrisas. Abrazos. Felicitaciones a los novios. Y ahí estaba Ricardo. También había sido invitado porque conocía a la familia de la novia. Nuestros ojos se encontraron a través del salón. El pánico debe haber sido visible en mi rostro. Pero Ricardo fue perfectamente correcto. Me saludó formalmente, saludó a Roberto con un apretón de manos firme. Actuó como el conocido casual que se suponía que era. Debería haber sido suficiente. Deberíamos haber pasado la noche sin incidentes. Pero el destino, o el karma, o simplemente la mala suerte, tenían otros planes. La hermana de Roberto, Elena, me llevó aparte. Necesito hablar contigo, dijo con urgencia. Nos fuimos a un rincón más privado. Su rostro estaba serio. Tensa. Sé sobre la aventura de Roberto, dijo sin preámbulos. Lo he sabido durante meses. He estado debatiendo si decírtelo o no. Pero eres mi amiga además de mi cuñada. Mereces saberlo. Mi primera reacción fue reír. Una risa amarga que me sorprendió incluso a mí. Lo sé, dije. He sabido durante meses también. Ella parpadeó, confundida. Lo sabes. Y no has hecho nada. He hecho muchas cosas, respondí. ¿Solo no las cosas que esperarías? Y entonces, porque estaba cansada de mentir, porque necesitaba decírselo a alguien, le conté todo. Sobre mi descubrimiento. Sobre mi dolor. Sobre Ricardo. Sobre mi propia aventura, mi propia traición, mi propia vida doble. Elena me miró con una mezcla de shock y, sorprendentemente, admiración. Dios mío, susurró. No sabía que tenías esto en ti. Yo tampoco, admití. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé, respondí honestamente. Pero ya no puedo seguir así. Algo tiene que cambiar. Esa noche, después de la boda, Roberto y yo volvimos a casa en silencio. Yo había bebido un poco más de lo usual. Necesitaba valor para lo que estaba a punto de hacer. Cuando entramos a la casa, me detuve en la sala. Roberto siguió hacia las escaleras, listo para irse a dormir como si fuera una noche más. Roberto, llamé. Necesitamos hablar. Él se giró, exasperado. Es tarde. Podemos hablar mañana. No, dije firmemente. Hablaremos ahora. Algo en mi tono le hizo quedarse. Bajó las escaleras lentamente. Se sentó en el sofá frente a mí. ¿Qué pasa?, preguntó. Sé de Daniela, solté. Lo he sabido durante meses. Sé todo. Su rostro pasó por varias expresiones. Shock. Miedo. Luego, rápidamente, negación. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es Daniela? No me insultes con más mentiras, dije calmadamente. Sé de los 3 años de aventura. Sé de los viajes, los correos, los planes para dejarme eventualmente. Lo sé todo. Él se quedó en silencio. Por primera vez en 30 años de matrimonio, no tenía nada que decir. Y antes de que intentes convertirme en la villana aquí, continué, necesitas saber que yo también he estado viendo a alguien más. Durante los últimos 4 meses. Así que estamos igual. Ahora fue su turno de quedarse sin aire. ¿Qué dijiste? Me oíste perfectamente, respondí. Tengo un amante. Y a diferencia de ti, yo no tengo planes de dejarlo. La pelea que siguió fue épica. Gritos. Lágrimas. Acusaciones volando en ambas direcciones. 30 años de resentimiento saliendo a la superficie. Verdades feas siendo dichas sin filtro. ¿Cómo pudiste?, gritó él. ¿Cómo pudiste traicionar nuestro matrimonio así? La hipocresía de esa declaración era tan absurda que reí.
Estás bromeando. Tú me traicionaste primero. Tú destruiste este matrimonio. Yo solo estoy viviendo en sus ruinas. Esto es diferente, insistió él. Yo todavía te amaba. Todavía quería mantener nuestra familia. Mentiroso, escupí. Leí tus correos, Roberto. Sé que estabas planeando dejarme tan pronto como fuera conveniente para ti. No me vengas con que querías mantener nuestra familia. Los niños, dijo entonces, jugando su última carta. ¿Qué van a pensar los niños? Los niños son adultos, respondí. Y van a tener que lidiar con el hecho de que sus padres son seres humanos imperfectos que cometieron errores. Igual que todos. No puedo creer que me hayas hecho esto, repitió, como si él fuera la víctima. Y ahí fue cuando algo en mí se rompió completamente. No la rotura del descubrimiento inicial, sino algo más profundo. La última conexión que me ataba a este hombre. Vete, dije tranquilamente. ¿Qué? Quiero que te vayas de esta casa. Esta noche. ¿Ahora? Esta es mi casa también, protestó. Y puedes volver mañana con un abogado, respondí. Pero esta noche, quiero que te vayas. No puedo estar en el mismo espacio que tú ni un minuto más. Eventualmente, él se fue. Empacó una maleta con manos temblorosas, murmurando insultos y acusaciones todo el tiempo. Yo me senté en el sofá y lo observé sin emoción. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé en el silencio de la casa vacía. Y por primera vez en meses, respiré completo. Lo que siguió fue caos. Los niños se enteraron. Javier estaba furioso conmigo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá?, gritó por teléfono. ¿Cómo pudiste destruir nuestra familia? Yo no la destruí sola, respondí calmadamente. Tu padre tuvo bastante que ver con eso. Pero él estaba arrepentido, insistió Javier. Iba a terminar su aventura. Iba a arreglar las cosas. Después de 3 años, dije. Iba a arreglar las cosas después de 3 años de mentiras. Y solo porque lo descubrí. No por conciencia propia. Javier dejó de hablarme. Ana estaba dividida entre ambos. Sofía, mi hija menor, me entendía mejor. Estoy orgullosa de ti, mamá, me dijo. Finalmente te pusiste a ti misma primero. El pueblo se enteró, por supuesto. En pueblos pequeños, los escándalos son el entretenimiento principal. La esposa del ingeniero respetado había tenido una aventura con el viudo millonario. Se convirtió en la comidilla de cada tienda, cada iglesia, cada reunión. Las mismas personas que me habían adulado durante años ahora me miraban con desprecio. Las mismas mujeres que me habían envidiado mi matrimonio perfecto ahora susurraban sobre mi falta de moral. Curiosamente, Roberto recibió mucha más comprensión. Pobrecito, decían. Su esposa lo engañó. Los hombres son tan frágiles en estas situaciones. Que su aventura había durado 3 años no parecía importar. Que él había planeado dejarme sin mi conocimiento no era relevante. Yo era la que había roto las reglas del juego. Era la que había rechazado mi papel de esposa sufrida esperando pacientemente por su regreso. No me importó. Por primera vez en mi vida, no me importó lo que pensaran los demás. Ricardo estuvo a mi lado durante todo. No presionó. No exigió. Solo estuvo presente. Cuando necesitaba llorar, me dejaba llorar. Cuando necesitaba rabia, me dejaba enfurecer. Cuando necesitaba silencio, se sentaba conmigo en la terraza, observando el mar, sin sentir la necesidad de llenar el vacío con palabras. El divorcio fue largo y feo. Roberto peleó por cada peso, cada propiedad, cada mueble. No porque realmente lo necesitara, sino porque estaba herido y quería castigarme. Daniela lo dejó, descubrí después. Aparentemente, un hombre que engaña no era tan atractivo cuando ella no era el secreto excitante sino la realidad cotidiana. Me dieron la casa. Eso fue importante para mí. Esta casa frente al mar que había sido mi prisión y mi refugio. Ahora era solo mía. Podía hacer con ella lo que quisiera.
Ricardo me pidió que me mudara con él. Tengo tanto espacio, dijo. Y estaríamos juntos todo el tiempo. Pero dije que no. Necesito esto, expliqué. Necesito aprender a vivir sola. A estar bien conmigo misma antes de poder estar realmente bien con alguien más. Él lo entendió. Porque así era Ricardo. Entendía. Eso fue hace 3 años. 3 años desde que mi vida explotó y se reconstruyó en algo completamente diferente. Ahora tengo 62. Mi cabello es gris. Mi piel tiene más arrugas. Mi cuerpo es más suave, más redondo. Y no me importa. Porque finalmente estoy cómoda en esta piel. Finalmente soy yo misma, sin tratar de ser lo que otros esperan. Ricardo y yo seguimos juntos. No vivimos juntos, pero nos vemos casi todos los días. A veces pasa la noche aquí. A veces yo paso la noche en su casa en la montaña. Tenemos una relación que funciona para nosotros, sin preocuparnos por lo que se supone que debería ser. Javier todavía no me habla. Duele. Cada día duele. Pero no puedo obligarlo a entender. Solo puedo esperar que algún día, cuando sea mayor, cuando haya vivido más, pueda ver las cosas con más matices que solo blanco y negro. Ana viene a visitarme ocasionalmente. Nuestras conversaciones son más profundas ahora. Ya no hablamos solo de superficialidades. Hablamos de verdades difíciles. De matrimonios complicados. De lo que significa ser mujer en una sociedad que te pide ser perfecta pero te castiga cuando no aguantas el abuso silenciosamente. Sofía es mi roca. Viene cada semana. Se sienta en esta terraza conmigo. A veces traemos a sus hijos, mis nietos, que corren en el jardín salvaje y encuentran conchas en la playa. Les estoy enseñando que los errores no te definen. Que puedes caer y levantarte. Que puedes ser imperfecta y aún así ser digna de amor. Las mujeres del pueblo todavía me miran raro. Pero también he encontrado nuevas amigas. Otras mujeres que han roto las reglas. Otras mujeres que han elegido su propia felicidad sobre las expectativas sociales. Nos reunimos para café o vino. Compartimos nuestras historias. Nos reímos de lo absurdo de todo. Nos sostenemos unas a otras. Roberto volvió a casarse. Con una mujer más joven, por supuesto. No Daniela. Otra. Aparentemente, algunos patrones son difíciles de romper. No siento nada al respecto. Ni rabia, ni celos, ni satisfacción. Solo una especie de lástima distante. Porque sé que él nunca aprenderá. Nunca mirará hacia adentro y verá las grietas en su propia alma. A veces me pregunto si hice lo correcto. Si destruir mi matrimonio de esa manera, con venganza y rabia y mi propia aventura, fue la respuesta correcta. Si debería haberlo confrontado diferente. Si debería haberme ido con dignidad en lugar de caer a su nivel. Pero entonces recuerdo cómo me sentía en ese matrimonio. Invisible. Sola. Desperdiciada. Y sé que cualquier camino que me sacara de ahí era el camino correcto para mí. No soy una santa. No soy un ejemplo moral. Cometí errores. Lastimé gente. Rompí votos. Fallé en mantener mi familia intacta. Pero también me salvé a mí misma. Y eso tiene que contar para algo. He aprendido que la vida no es una telenovela donde las cosas son claramente buenas o malas. He aprendido que puedes ser simultáneamente víctima y villana. Que puedes hacer cosas cuestionables por razones válidas. Que la moralidad es más complicada cuando estás viviendo dentro de ella en lugar de juzgando desde afuera. He aprendido que el perdón no siempre es posible, y que está bien. Que algunas heridas no sanan completamente, solo aprendes a vivir con la cicatriz. Que soltar no es lo mismo que olvidar. He aprendido que la felicidad no es un estado permanente sino momentos que capturas cuando puedes. Como este momento ahora, sentada en mi terraza con el sol calentando mi piel y el sonido del mar llenando mis oídos. Como la sonrisa de Ricardo cuando me ve. Como la risa de Sofía cuando compartimos un recuerdo. Como la paz de saber que estoy viviendo mi verdad, no la verdad de alguien más.
He aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. Que 53 no es demasiado viejo para empezar de nuevo. Que 62 no es demasiado viejo para seguir creciendo. He aprendido que el amor romántico no es lo único que importa. Que el amor propio es igual de crucial. Que amar a tus hijos no significa sacrificarte completamente por ellos. Que puedes ser buena persona y aún así poner límites. He aprendido que las mujeres de mi generación recibimos mensajes muy dañinos. Que nuestro valor está en servir a otros. Que debemos aguantar en silencio. Que dejar un matrimonio es fracaso. Que nuestra felicidad es secundaria a mantener la familia unida. Y he aprendido que todos esos mensajes son mentiras. Hermosas mentiras envueltas en tradición y expectativa, pero mentiras al fin. Si pudiera hablarle a mi yo más joven, a la mujer de 23 años que se casó con tanta esperanza, le diría, no te pierdas a ti misma en amar a otro. Mantén alguna parte de ti sagrada, solo tuya. No seas cada pedazo de tu identidad para convertirte en esposa, en madre, en lo que sea que se espera de ti. Le diría, confía en tus instintos. Cuando algo se sienta mal, probablemente lo está. No te dejes convencer de que estás loca por sentir lo que sientes. Le diría, tu felicidad importa. No más que la de otros, pero tampoco menos. Mereces ocupar espacio. Mereces tener voz. Mereces ser amada de la manera que necesitas ser amada. Le diría, los errores son inevitables. Pero el arrepentimiento de no haber vivido auténticamente es peor que el arrepentimiento de haberlo intentado y fallado. Le diría, sé valiente. Incluso especialmente cuando, asusta. Pero no puedo hablarle a esa mujer joven. Solo puedo ser esta mujer mayor, con su cabello gris y sus arrugas ganadas y sus errores catalogados. Solo puedo sentarme en esta terraza cada mañana y elegir de nuevo vivir mi verdad. El mar sigue rompiendo contra la orilla. El sol sigue saliendo cada día. Los pájaros siguen cantando. Y yo sigo aquí, imperfecta y complicada y finalmente en paz con ambas cosas. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme demasiado duramente, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has tenido que elegir entre mantener las apariencias y salvarte a ti mismo? ¿Has descubierto que la vida que construiste no era la vida que querías? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que no está solo en su dolor, que puede cometer errores y aún así merece amor y respeto. Y suscríbete, porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible y salieron del otro lado cambiadas pero no rotas. Recuerda, puedes ser imperfecto y valiente al mismo tiempo. Puedes cometer errores y aún así merecer gracia. Puedes destruir algo y construir algo mejor de las ruinas. Puedes caer y levantarte más fuerte. Puedes, a cualquier edad, elegir vivir auténticamente. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios, compartiendo tu verdad como yo he compartido la mía. La vida no nos pide permiso para complicarse. Solo nos pide que sigamos adelante, un día a la vez, haciendo lo mejor que podemos con lo que sabemos en ese momento. Y a veces, eso es suficiente.